Muy buenas, bienvenidos a un tema más de la serie que hemos titulado La Verdad Presente. Este es nuestro tema número 16. Ya hemos avanzado algo en el estudio de la palabra del Señor. Espero que estos temas hayan sido una bendición para ustedes y que lo sigan siendo. Hoy vamos a estudiar un tema muy interesante. Vamos a estudiar acerca del bautismo. Pero antes de hacerlo vamos a pedir la dirección divina. Querido Padre de amor, humildemente, en el nombre precioso de tu Hijo amado, pedimos que puedas darnos la sabiduría que necesitamos, que nos llenes con tu Santo Espíritu, que toques nuestras mentes y corazones, que tu santa palabra pueda brillar, que nos ayudes a ser sumisos a ella y obedientes a ti, y aprovecharnos de todas esas ricas bendiciones que tienes para nosotros. Bendice a cada persona que está viendo este programa en este momento. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, es un tema muy importante y muy interesante. Para empezar, vamos a buscar en el libro de Efesios. Efesios está ahí, Hechos, Romanos, Corintios, ¿verdad? Los evangelios primero, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Después Hechos, Romanos, Corintios. Después Gálatas, después Efesios capítulo 4, versículos 5 en adelante. Dice así. Bueno, versículo 5, 4, 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Hay muchas maneras en que la gente practica el bautismo, pero bíblicamente hay solo uno. Y vamos a ver cuáles son las características del bautismo según la Biblia. Lo primero que quiero que veamos es que el bautismo no fue un invento de una persona. Digamos, vamos al libro de Mateo. El Señor Jesús hace una pregunta ahí en el libro de Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículo 25. Dice así. Porque estaban los fariseos, ¿verdad? Que querían entramparlo, que querían acusarlo, que no creían en él. Entonces el Señor Jesús les hace una pregunta. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? El mismo Señor Jesús da la respuesta en el versículo 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creer. Entonces, el Señor hace esa pregunta, ¿verdad? Y ellos no quisieron contestarla. Porque decían, si decimos de Dios, va a decir, ¿por qué no creísteis? Y si decimos de los hombres, temían al pueblo porque el pueblo sabía que Juan era un profeta de Dios. Entonces, él hace la pregunta de si el bautismo era de Dios o de los hombres. Y él mismo responde la pregunta, que vino Juan en camino de justicia. Dios fue el que lo envió. Y Juan da testimonio de eso también. En el libro de San Juan el apóstol, no San Juan el Bautista, vemos una declaración de Juan el Bautista. Dice, capítulo 1 de San Juan. Vamos a ver dónde está. Dice, bueno, voy a leer un poquito. Versículo 33. San Juan el Bautista está diciendo así. Y yo no le conocía al Señor Jesús, ¿verdad? Bueno, voy a leer del 32. Y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permanecer sobre él.
y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua, este me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, Juan no empezó a bautizar porque se le ocurrió que quería bautizar y se le ocurrió que meter a la gente en el agua y cosas así. No, no, no. Él dice que Dios lo envió a bautizar con agua y también le dio una señal que sobre quien viera el Espíritu Santo descender como paloma, que ese sería el que bautizaría con el Espíritu Santo. Vamos en el libro de Mateo capítulo 3 y vamos a encontrar ahí. Entonces, bueno, en conclusión para esta primera parte, el bautismo no es un invento de la gente. El bautismo Dios lo instituyó. El mismo Señor Jesús, en la Gran Comisión, en Mateo capítulo 28, versículos 18 en adelante, dice, bueno, vamos a leerlo, Mateo 28, 18 en adelante dice, y Jesús vino y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Jesús da esa comisión a su iglesia, a su pueblo, de que fueran por todo el mundo y que bautizaran. Entonces, tiene un origen divino, no es un invento humano. Dios es el que lo puso. Pocas cosas Dios mandó que se hicieran en esa índole. Por ejemplo, está la institución de la Santa Cena, la Cena del Señor y el lavamiento de los pies. Él dijo, porque ejemplo os he dado como yo he hecho, también vosotros hagáis. Y el bautismo es otra de estas instituciones que estableció el Señor Jesús. En Mateo capítulo 3 vamos a leer un poquito acerca del bautismo del Señor Jesús. Dice, déjame ver dónde es que está. En el versículo 13, Mateo capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Pero Juan le resistía. O sea, Juan no quería bautizar al Señor Jesús. Porque el bautismo simbolizaba un rechazamiento del pecado, un apartarse del pecado, un arrepentimiento. Y el Señor Jesús no tenía pecado. Entonces, en el sentido estricto de la palabra, el Señor Jesús no necesitaba bautizarse, por lo menos no para arrepentimiento, porque no tenía pecados de que arrepentirse. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque nos es necesario cumplir así toda justicia. Entonces, si el Señor Jesús no tenía pecados, ¿para qué se bautizó? Bueno, él dice que era necesario cumplir toda justicia. Hay por lo menos 3 razones ahí por las cuales el Señor Jesús se bautizó. La primera es para darnos ejemplo. San Juan dice, el que dice que está en él debe andar como él anduvo, para que nosotros pudiésemos seguirle el ejemplo. Él vino y se hizo pecado por nosotros. No participó del pecado, pero tomó sobre sí nuestros pecados. Y dejó marcado la senda que el pecador debe seguir. Y el bautismo es parte de esa senda, el arrepentimiento y el bautismo. Entonces el Señor Jesús lo hizo para darnos ejemplo, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis, dijo el Señor Jesús. Entonces lo hizo para darnos un ejemplo. Segundo, dijo porque es necesario que cumplamos toda justicia. En ese bautismo, en ese año, se estaban cumpliendo precisamente la profecía de las 70 semanas del libro de Daniel. En un momento lo vamos a ver con mayor, con mayor detalle, pero en esa profecía decía que iba a haber un tiempo determinado hasta el Mesías príncipe. Mesías quiere decir ungido. Cristo quiere decir ungido. Y el Señor Jesús fue ungido en el momento de su bautismo. ¿Verdad? Entonces, y fue ungido con el Espíritu Santo. Vemos ahí en el bautismo del Señor Jesús la divinidad completa. Vean lo que dice ahí.
Y Jesús, después que fue bautizado, salió luego del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos. En otro de los evangelios nos dice que él oró y los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Entonces vemos cómo se manifiesta la divinidad ahí. El Señor Jesús siendo bautizado. El Espíritu Santo descendiendo sobre él como paloma en forma corporal. Y del cielo la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esta oración del Señor Jesús no fue hecha solo a favor de sí mismo. El Señor Jesús estaba allí empezando su ministerio, el ministerio de la redención, del rescate, de la salvación de la raza caída. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a usted y a mí. Que no nos digan, guste que nos digan que estábamos perdidos, el Señor Jesús vino a buscarnos y a salvarnos. Y encontramos ahí esa seguridad de la salvación y de la aceptación del Señor Jesús. El Señor Jesús no nos rechaza por ser pecadores. Él vino a buscar los pecadores. Él quiere transformarnos y salvarnos de nuestros pecados. Pero Él nos ama y vino a buscarnos así como estamos. Si estás perdido, calificas. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces nosotros podemos encontrar en el Señor Jesús esa paz y ese perdón. Y esa oración del Señor Jesús fue hecha en favor de todos los que iban a creer en Él. Y el Señor Jesús el Padre en ocasión del bautismo de cada uno de sus hijos, dice las mismas palabras, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando un pecador se arrepiente y viene a Dios, Dios lo recibe y se complace en recibirlo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y San Juan dice, a los que creen en Él, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en otra sección, San Juan mismo dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque cuando Él se manifiesta en gloria, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Pero entonces esa oración del Señor Jesús y esa respuesta del Padre fue hecha a favor nuestro, para que nosotros también sigamos las pisadas del Señor Jesús. Un par de cosas interesantes que debo mencionar aquí en este versículo. Dice, bueno, entonces las razones del bautismo del Señor Jesús, para darnos ejemplo, para cumplir con las profecías así establecidas y para ser ungido por el Espíritu Santo. 3 razones básicas. Vean un detalle interesante. En el versículo 16, ahí de Mateo capítulo 3. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Para bautizarse, entró en el agua. Ahora vamos a ver un poquito más adelante qué significa el bautismo y cuál es el método de bautismo. Y por qué el Señor Jesús tuvo que salir del agua. Nada más quiero mencionarlo para no dejar pasar ese detalle ahí. En el libro de Lucas, sí, Lucas, capítulo 3 de Lucas, vamos a ver un par de cosas más que son interesantes en cuanto al bautismo del Señor Jesús. Versículo 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Idumea, y de la provincia de Traconite, y de Licinias tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. La última profecía que había habido en Malaquías se refería acerca de la venida del Señor Jesús y de su precursor. 400 años pasaron sin profeta y ahora viene palabra de Dios a Juan el Bautista en el desierto y lo llama para que vaya a bautizar.
Pero note lo interesante de cómo se pone el marco histórico en este pasaje. En el año 15 de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, estando sumo sacerdote. O sea, Dios quería que supiéramos con exactitud en qué año ocurrió eso. El año 15 de Tiberio César viene a ser el año 27 de nuestra era. Hay monedas acuñadas con Tiberio César a partir del año 12, más 15 son 27. El año 27 de nuestra era es el año en que Juan el Bautista fue llamado a bautizar y que el Señor Jesús mismo vino a bautizarse. Vean el versículo, déjame ver dónde aparece aquí que vino el Señor Jesús a bautizarse ahí. Versículo 21 de ese mismo capítulo 3. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, siendo como se creía hijo de José, hijo de Eli. Y ahí empieza a mencionar la genealogía. Pero vea qué interesante que en el año 27 el Señor Jesús tenía como 30 años. Hay un pequeño error en el comienzo de la calculación de los años, de 2 o 3 años, ¿verdad? Pero en el año 27 el Señor Jesús tenía como, no nos dice exactamente, pero dice que tenía como 30 años. Eso también es algo interesante porque en la Biblia, en ninguna parte, aparece el bautismo de bebés. No hay un solo bebé en la Biblia, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No te vas a encontrar un solo bebé siendo bautizado, ni uno solo. El Señor Jesús, que es nuestro ejemplo, dice que tenía como 30 años. Como mínimo, una persona debe tener uso de razón, por lo menos unos 8 años, en donde entienda lo que está haciendo para ser bautizado. Pero un bebé, en ninguna parte aparece en la Biblia que se bautizara un bebé. Como les digo, ni en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no se practicaba, por así decirlo, el bautismo, pero sí hubo algunas escenas que mostraban la limpieza del pecado a través del agua, simbólicamente, como ejemplo el capitán Naamán, el sirio, que tenía lepra y el profeta le dijo que se fuera a bañar, se lavara 7 veces en el río Jordán. Al principio él no quería, por orgullo: ¿para qué me voy a bañar en el Jordán? No hay mejores ríos en mi tierra. ¿Para qué me manda a decir eso? Y curiosamente muchas personas por orgullo no se quieren bautizar, pero es una institución que Dios estableció. Es un pacto que Dios hace con sus hijos. Porque en el bautismo dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mismo Señor Jesús lo dijo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se comprometen a ayudar a la persona que toma una decisión de seguirlo a Él y de serle fiel. Pero muchos por orgullo, como Naamán, no quieren meterse en el río o en el agua para ser limpiados. Cuando se dio a la influencia del Espíritu Santo y al consejo de sus siervos, se metió en el agua, como el profeta le había dicho 7 veces, y salió limpio de su lepra, ¿verdad? Como un símbolo del bautismo. También el apóstol Pablo hace mención que en la nube y en el mar fueron todos los israelitas que salieron de Egipto bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué quiere decir eso? Que fue un símbolo de la confianza en Dios. El pueblo de Israel estaba siendo perseguido por los egipcios, no tenían escapatoria,
Hacia atrás los egipcios venían, hacia los lados de las montañas, hacia el frente del mar. ¿Qué se necesitó entonces para que ellos atravesaran el mar? Se necesitó fe y se necesitó confianza. Y eso es lo que se necesita en el bautismo. Se necesita fe en el poder de Dios para salvar. Algunas personas dicen, no, es que yo soy un pecador, si me bautizo y después fallo, yo no quiero ser un hipócrita. Ahí estarías poniendo tu confianza en ti mismo. Y la confianza no la podemos tener en nosotros. Imagínense ustedes que Dios partió el mar. Estaban esas paredes de agua al lado y lado. Era tarde, en la tarde, ya casi noche. Imagínense ustedes meterse a caminar por ese camino que Dios había hecho en medio del mar. ¿Qué se necesitaba para hacer eso? Se necesitaba fe para creer que Dios iba a sostener esas aguas ahí y que no le iban a caer encima. Y cuando salieron al otro lado, Dios hizo caer las aguas sobre los egipcios que venían en persecución. Y el pueblo de Israel fue liberado de su esclavitud para comenzar una vida nueva. Y así, en el bautismo también, se entierra el viejo hombre de pecado y por la fe en Dios, se empieza una vida nueva libre del pecado. El bautismo en sí no es que tengas el poder está en Dios. El bautismo es un símbolo de esa muerte al pecado. Y es interesante, ¿verdad?, que en la Biblia no aparece ni un solo bebé que fuera bautizado. Okay, entonces, ahora vamos a ver algunas otras cosas interesantes en cuanto al bautismo. Ya vimos que el Señor Jesús se bautizó para cumplir con toda justicia. Y el bautismo de Juan, aquí mismo en Lucas podemos ver algo interesante. Capítulo 3, versículo 16 dice, vamos a leer 15 en adelante. Y el pueblo estaba en expectativa y se preguntaban todos en sus corazones en cuanto a Juan, si él sería el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene quien es más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El Señor Jesús también bautizaba. Bueno, en realidad no bautizaba él, sino sus discípulos, ¿verdad? Es lo que nos dice en el libro de San Juan. Vamos a ver dónde es que está. San Juan. Capítulo 4. San Juan capítulo 4. Versículo 1 dice, y cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, dejó Judea y se fue otra vez a Galilea. O sea, Juan empezó bautizando y él dice que el bautismo de él era el bautismo de arrepentimiento a través del agua. Y ahora el Señor Jesús se introduce algo más. Porque el Señor Jesús también bautizaba. Pero dice San Juan que el Señor Jesús iba a bautizar con el Espíritu Santo. Con agua y con el Espíritu Santo. En la conversación del Señor Jesús con Nicodemo, menciona esto. Dice, capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua, haciendo referencia al bautismo, el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. O sea que el bautismo
involucra tanto el arrepentimiento como una renovación que la puede hacer solo el Espíritu Santo y la fortaleza que el Espíritu Santo puede dar. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 38, dice así. Bueno, vamos a leer 37. Pedro les estaba dando un sermón a la gente ahí. Esto es después del Pentecostés. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando se vieron transgresores, cuando se vieron pecadores, cuando vieron que habían asesinado al Señor de la vida, dijeron, ¿qué vamos a hacer? Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dos cosas. Bueno, tal vez tres. Arrepentidos. Perdón. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Debe haber un arrepentimiento, porque el bautismo es también arrepentimiento. El bautismo es un pacto en el que el pecador se reconoce culpable, se reconoce transgresor, se arrepiente de sus pecados y se entrega a Dios. Y Dios se compromete, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a fortalecer a ese individuo, a recibirlo en su familia y a protegerlo, a librarlo del mal y a darle la fuerza para que pueda vencer al pecado. Entonces, Dios, el hombre se compromete a apartarse del pecado por la fe, porque el hombre es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero por la fe nos podemos aferrar del poder divino. Y Dios está ofreciendo todo su poder, todos los recursos del cielo, en beneficio del pecador, para que pueda de ahí en adelante vivir una vida nueva. No quiere decir que una vez que se bautizó la persona no vaya a cometer errores o no vaya a pecar, pero definitivamente no va a estar contento con hacerlo y va a arrepentirse de haberlo hecho. Y el Señor le puede dar la fortaleza, porque nosotros pecamos porque nos apartamos de Dios. Pero si permanecemos en Él, entonces vamos a tener la victoria sobre el pecado. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, que tengamos la victoria. Pero nos dice San Juan, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Podemos venir en arrepentimiento y en confesión y Dios nos perdona. Hoy el Señor Jesús es nuestro abogado, defensor. Vengamos a Él a tiempo, pongamos nuestros pecados delante de Él para que Él pueda perdonarlos y que cuando sea la hora del juicio pueda parecer perdonado a la par de cada pecado por la gracia y la misericordia de Dios, por el sacrificio y la sangre del Señor Jesús en nuestro favor. El pecado que confesamos y del que nos arrepentimos y nos apartamos es el pecado perdonado. No tengamos una lista de pecados por ahí guardados sin confesárselos a Dios. Confesémosle nuestros pecados y apartémonos de ellos. Pero entonces ve qué interesante que Pedro dice que para bautizarse, y aquí vamos a ver tal vez algunos de los requisitos para el bautismo. Para bautizarse hay que arrepentirse. Para arrepentirse hay que tener conciencia de pecado. La obra del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y el instrumento que utiliza para hacer eso es la ley de Dios. Nos muestra que somos pecadores, nos muestra la justicia divina y nos menciona el juicio venidero. Y que va a estar basado también sobre los preceptos de la ley de Dios. Esa es la norma de juicio. Entonces, para bautizarse hay que arrepentirse. Un bebé no tiene de qué arrepentirse. Todavía no ha cometido ningún pecado. No es consciente tampoco de haberlo hecho. Puede ser que ya traiga las tendencias heredadas al pecado, pero todavía no tiene conciencia. No puede arrepentirse.
ni siquiera tenemos memoria de cuando fuimos bautizados como bebés. Entonces, para bautizarse hay que arrepentirse. En la misma comisión evangélica que el Señor Jesús dio ahí en Mateo 28 que acabamos de leer, hay otro requisito. Mateo 28, 18 en adelante. Y Jesús vino, sí, y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso no debes confiar en tu fuerza para vencer. La potestad está en Jesús. Lo que hay que hacer es creer en Él. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ven qué interesante, dice, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, una persona para bautizarse debe ser enseñada. Debemos conocer los principios de la palabra de Dios como los hemos estado viendo aquí, en estos diferentes temas. ¿Verdad? Para bautizarse, una persona debe arrepentirse. Para bautizarse, una persona debe ser enseñada. Veamos otro pasaje muy interesante en el libro de Lucas. El Evangelio según San Lucas, capítulo 16. Lucas. A ver. Lo tengo apuntado por aquí. Perdón, no es Lucas, es Marcos. En el libro de Marcos, capítulo 16. San Marcos, capítulo 16, versículo 15 en adelante. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, Dios en su misericordia nos ha dado este evangelio tan precioso, ¿verdad? Del cual hemos estado hablando en todos estos temas, de la salvación que podemos obtener en el Señor Jesús por su gracia y por su amor. Y se nos ofrece gratuitamente. El que lo recibe, que recibe el Evangelio, el que recibe al Señor Jesús, el que acepta su misericordia y su perdón, será salvo. El que creyere en Él. Y el que no será condenado. Pero es que interesante como lo dice aquí, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Entonces, para bautizarse, ¿cuántos años tenía el Señor Jesús cuando se bautizó? Tenía como 30 años. O sea, hay que tener uso de razón. Hay que arrepentirse del pecado. Un bebé no se puede arrepentir de sus pecados. Hay que ser adoctrinado. Hay que enseñarles el Evangelio, todas las cosas que Él mandó, para que la persona se pueda bautizar. Un bebé no puede ser enseñado. Y hay que creer. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces ven qué interesante. Vamos viendo aquí las características que incluyen ese bautismo del que habla la Biblia. Un bautismo. Para bautizarte tenés que arrepentirte. Tenés que tener edad para saber lo que estás haciendo.
tenés que creer, ser bautizado, ser adoctrinado y creer. ¿Verdad? Entonces, hay condiciones en la Biblia para el bautismo. Y esas condiciones no las puede cumplir un bebé. El bautismo bíblico no es así. En los primeros siglos del cristianismo, de hecho en las iglesias antiguas que se encuentran en Asia Menor, todavía se encuentran unas pilas grandes. Y eran las pilas bautismales. Se encuentran en esas ruinas. Porque para bautizarse tiene que haber agua. A veces vemos un dibujito de Juan en el río Jordán con una tacita echándole agua al Señor Jesús en la cabeza. No es así. El bautismo. Bautizar quiere decir sumergir. La palabra bautismo significa sumergir. Y tiene un significado profundo. Por eso dice cuando el Señor Jesús subió luego del agua. En el caso de Felipe y el etíope, Felipe fue llevado por el Espíritu Santo, donde iba el carro y le dijo, júntate a ese carro. Y cuando iba el carro corriendo, ¿verdad? Un carro con caballos, por supuesto, no en el contexto de lo que nosotros pensamos ahora, iba un etíope leyendo la Biblia, leyendo el libro de Isaías, y estaba leyendo el capítulo 53 de Isaías, ese capítulo tan hermoso, donde dice que como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Felipe se le acercó y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope dijo, aunque vemos que él había venido a adorar a Jerusalén, quiere decir que este hombre creía en la religión de los judíos. Era un adorador del verdadero Dios. Había venido a Jerusalén a adorar, estaba leyendo la Biblia. Ya él había sido adoctrinado en muchas cosas. Pero leyendo el libro de Isaías dice, ¿cómo puedo saber si no hay nadie que me explique? ¿De quién está diciendo esto el profeta? ¿Lo dice de sí mismo o de otro? Entonces Felipe le presenta el Evangelio del Señor Jesús. Y cuando llegan a un cierto lugar, en un río, donde había suficiente agua, dice el etíope, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, bueno, si crees bien puedes. Bajaron y lo bautizó. Bien, qué interesante. Porque había suficiente agua, fue bautizado, porque bautizar significa sumergir. Veamos en el libro de Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 nos explica un poco de este significado del bautismo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? A un muerto usted le puede dejar su billetera a la par y no le va a coger un peso de ahí, porque los muertos nada saben. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? En el bautismo, además de hacer ese compromiso con Dios, nosotros estamos siendo partícipes de los sufrimientos del Señor Jesús, de su muerte. Porque bautizar significa sumergir. La persona es tomada y es sumergida en el agua. La persona deja de respirar, mantiene el aire y es sumergida completamente en el agua, como si fuese una tumba. El pecador arrepentido está en ese acto muriendo al pecado. Y San Pablo dice, hemos sido bautizados juntamente con Cristo en su muerte. Así como el Señor Jesús fue puesto en el sepulcro, así también nosotros somos puestos en la tumba de agua por medio del bautismo. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él en la muerte por el bautismo. Para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Es una muerte al pecado.
Es un renunciamiento a nuestra vana manera de vivir, a nuestro orgullo, a nuestra vanidad, a nuestro pecado. Es una muerte, sumergido debajo del agua. Y sale a semejanza de la resurrección del Señor Jesús, a novedad de vida. Así como el pueblo de Israel salió después de cruzar el mar a una vida nueva, libres de la esclavitud del pecado. Así, el que se bautiza muere a su vieja manera de vivir y sale a una vida nueva, confiado y aferrándose en el poder divino para obtener la victoria. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, por el bautismo, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado fuese destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto es libre del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo ha resucitado los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez, pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados en verdad muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces ven, este es el simbolismo del bautismo. En el simbolismo del bautismo estás muriendo al pecado a través de la sumersión, cuando te sumergen en el agua. A nivel de agua, el individuo es sumergido bajo nivel de agua, como si fuese enterrado, como si estuviese muriendo al pecado. Y ahora es levantado a una novedad de vida. Es resucitado, por así decirlo, y cambiado en un nuevo hombre. Es un proceso que empieza ahí, de la transformación que Dios quiere ir haciendo. La santificación es un proceso que dura toda la vida, pero el Señor quiere irnos transformando, de gloria en gloria, a su semejanza. Y el bautismo es un símbolo de esa muerte al pecado y de una resurrección, de un renunciamiento a nosotros mismos, a nuestro egoísmo, a nuestro orgullo, morir al pecado para salir a novedad de vida. Por eso es que el bautismo no puede ser por aspersión. Aspersión es que metes algo ahí y le echas unas gotitas de agua por encima. Eso no es bautizar, porque bautizar quiere decir sumergir. La palabra bautizar quiere decir sumergir. Y al asperjar, perdés completamente todo el significado del bautismo. Porque el bautismo significa una muerte, una sepultura y una resurrección, en donde dejas todos sus pecados pasados en el agua. Y qué interesante. Entonces, características para el bautismo. Debes tener edad suficiente para hacerlo. El Señor Jesús tenía como 30 años. La persona debe arrepentirse. Pedro dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Debe ser adoctrinada. El Señor Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La persona debe ser, bueno, hemos visto que debe tener suficiente edad, que debe arrepentirse, que debe ser enseñada, que debe creer, porque dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Nosotros en la Iglesia Adventista practicamos el bautismo por inmersión. Sumergimos a la persona, como la Biblia dice. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Se sumerge la persona en semejanza de la muerte del Señor Jesús, haciéndote partícipe de la muerte. Dice San Pablo que hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Y eso era lo que motivaba a Pablo para vivir una vida nueva. Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Nosotros debemos conscientemente morir cada día al pecado
y pedir que Dios pueda llenarnos con su Santo Espíritu, que es lo que se promete en el bautismo. San Pedro dijo después de eso que leímos ahí en Hechos capítulo 2, vamos a leerlo de nuevo. Hechos capítulo 2, entonces versículo 38. Entonces Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Te está llamando el Señor Jesús a vos? ¿Está hablando el Señor Jesús a través de su Santo Espíritu a tu corazón? ¿Te ha mostrado el Señor Jesús la necesidad que tenés de un Salvador? ¿Te ha mostrado el Espíritu Santo que sos un pecador? ¿Te ha guiado el Espíritu Santo al arrepentimiento? ¿Has creído en la palabra del Señor? ¿Lo has aceptado a Él como tu Salvador? Ananías le dijo a Pablo: entonces, ¿qué te detiene? Levántate y bautízate en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados. Si el Señor Jesús está hablando a tu corazón, si no has tomado esta decisión de ser bautizado, porque para bautizar hay que tomar la decisión de hacerlo. Un bebé no puede hacerlo. Vimos que el bautismo de infantes ni cumple con las condiciones, ni cumple con el simbolismo. O sea, el bautismo que nos hicieron cuando bebés, a usted y a mí, no era el bautismo bíblico. No cumple con las condiciones bíblicas para el bautismo. Ahora que estás grande, ahora que puedes saber si sos un pecador, ahora que puedes creer en el Señor Jesús, ahora que has sido adoctrinado en la palabra de Dios y que has aceptado al Señor Jesús como tu Salvador, ahora vos puedes tomar una decisión y decir: yo quiero entregarle mi vida al Señor Jesús. Yo quiero vivir una vida nueva. Yo quiero bautizarme y así significar que estoy haciendo un pacto con Dios para entregar mi vida a Él. Si ese es tu deseo, no pospongas tu decisión. Como dijo el etíope. Vean que Felipe no le estaba rogando al etíope que se bautizara. El etíope le estaba rogando a Felipe que lo bautizara. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Los que estaban en la predicación de Pedro no le estaban rogando, Pedro no les estaba rogando que se bautizaran. Ellos estaban diciendo: ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Es tomar la decisión. ¿Qué se necesita para tomar una decisión así? Se necesita confianza en el poder de Dios para salvar. Se necesita valor para tomar una decisión de parte de Dios, sin importar lo que digan los demás. Cuando venga el Señor Jesús en gloria, ¿qué es lo más importante? No va a ser haberle hecho caso a Él, sin importar lo que otros piensen. Que el Señor te dé la sabiduría para tomar la decisión correcta. La mejor decisión que puedes tomar es entregar tu vida a Dios y bautizarse como Él mandó. Que Dios te bendiga. Vamos a orar para concluir. Querido Padre de amor, queremos darte gracias por todas tus bondades, por tu santa palabra que nos guía y nos muestra qué debemos hacer. Humildemente quiero pedir, Señor, que toques la mente, el corazón de cada persona que ha estudiado este tema. Y sabemos que hay una lucha, porque siempre hay una lucha. El príncipe de las tinieblas no quiere dejar libres a sus siervos. Y el Señor Jesús ha entregado su vida por nosotros. Pedimos que el Señor Jesús gane, que tenga la victoria en el corazón de cada una de las personas que han estudiado este tema y que tomen su decisión de apartarse del pecado, de entregar su vida a ti y de confiar en tu poder para salvar, según tu grande misericordia. Llénanos de tu paz y guíanos por sendas de justicia por amor de tu nombre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, que el Señor los bendiga y nos vemos en la próxima. Hemos en este momento terminado
una primera fase del estudio que hemos estado haciendo. A partir de la próxima lección vamos a estar entrando en una fase distinta del estudio que hemos estado haciendo. Que el Señor los bendiga.